Roca, que fue diputado de Vox, fue acusado de abuso sexual. Ahora se ha demostrado que no había absolutamente nada que sustentase esa acusación, pero Gonzalo, ¿quién le devuelve ahora pues lo vamos a preguntar y el tiempo perdido? Se lo vamos a preguntar, si os parece, a Carlos Hugo Fernández Roca. Lo tenemos aquí en el plató, pero en otro set. Yo que soy del género torpe, siempre completo esta distancia con mucha prudencia. Carlos Hugo. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal estás? Bueno, satisfecho. Es lo que te iba a decir. Te damos las buenas noches, te damos la bienvenida al plató de la alternativa en 7NN, pero no sabía si darte la enhorabuena. ¿Se da la enhorabuena en un caso de estos o se da el pésame? Porque que a uno le absuelvan de un delito de la gravedad de los abusos sexuales puede interpretarse como una buena noticia, pero significa que uno ha sido acusado de un delito previamente de abusos sexuales. Por eso cuando me has preguntado te he dicho que estoy satisfecho. No puedo estar contento, obviamente, estoy satisfecho por haber podido demostrar mi inocencia, pero contento en ningún caso, ¿no? Porque yo hace 1 año y medio fui injustamente denunciado y esta denuncia ha causado mucho daño, pero ya no a mi persona, sino a mi familia, a mi entorno y en especial a mi madre y a mi hermana, que son 2 personas muy importantes en mi vida, que lo han pasado francamente mal, ¿no? Y yo lanzo esta pregunta: ¿qué ministerio protege a mi madre y a mi hermana, por ejemplo? ¿Quién va a resarcir ese daño que ha causado esta denuncia, ¿no? ¿Acaso ellas son mujeres de segunda o mujeres de tercera, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que en primer lugar quería lanzar. Entiendo que Irene Montero del Ministerio de Igualdad no te ha llamado. Obviamente no. No tendría que ser tan obvio. Tendría que haberte llamado, te acusó públicamente. Sí, yo recibí una oleada de mensajes, ¿no? Y una cacería mediática contra mi persona, pues terrible, ¿no? A mí se me ha negado un derecho fundamental que se ha estado apuntando anteriormente, que es el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Que viene recogido en el artículo 24 de la Constitución española. Y desde un primer momento yo he visto cómo desde el Gobierno, desde medios de comunicación, se me ha privado del ejercicio de ese derecho fundamental. Ahora te voy a preguntar cómo lo has llevado tú, pero me interesa mucho cómo lidia con una situación así una madre. Bueno, pues creo que te he contestado al principio, ¿no? Quizá mi madre y mi hermana son las personas que peor han llevado este procedimiento, ¿no? Yo creo que les ha reconfortado en todo momento pues verme llevar este procedimiento con bastante entereza, ¿no? Yo confío en la justicia, confío en el sistema judicial. Finalmente he conseguido probar mi inocencia y en todo momento estaba convencido que el fallo judicial iba a ser absolutorio, ¿no? Pero yo soy doctor en Derecho Constitucional y realmente me he dado cuenta que era muy lego en el conocimiento de este tipo de leyes totalitarias, leyes injustas, ¿no? Que no buscan proteger al hombre, sino que lo que persiguen o lo que buscan es criminalizar al hombre, ¿no? Te habíamos citado para 1 hora, Carlos, te hemos tenido 20 minutos esperando, pero yo creo que después de este 1 año y medio te has ejercitado más que suficientemente en la paciencia. Te vamos a pedir que nos aguantes unos minutos, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos y nos cuentas tu testimonio. Muy bien. Carlos, ¿ha sido el peor 1 año y medio de tu vida? ¿Este 1 año y medio pasado? Sin duda. Supongo que no es lo que más te guste recordar todo lo que pasó, pero entiendes que no queda otra que recordar todo lo que pasó para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. Sí, yo en estos días he recibido una oleada de mensajes, tanto dándome la enhorabuena, que es lo que hemos dicho al principio, que quizá no sea lo que corresponde. No sea la palabra. Pero bueno, gente, pues es verdad que me ha escrito dándome la enhorabuena, pero sobre todo
poniendo en mi conocimiento situaciones de familiares, dícese de hijos, primos, hermanos, que han pasado por una situación parecida a la mía, e incluso hay algunas personas que han puesto en mi conocimiento que su ser querido ha sido condenado y estas personas pondrían la mano en el fuego porque realmente son inocentes, ¿no? A mí lo que me parece es terrible que en un Estado de Derecho como el que se supone que estamos viviendo haya una sola persona que esté condenada y que sea inocente, esté condenado y esté, digamos, cumpliendo una pena en prisión, ¿no? Y vaya por delante que yo condeno cualquier tipo de violencia que se ejerza contra cualquier persona, sin distinción de sexo o de otra índole, otra naturaleza, ¿no? Pero me parecería terrible y pensar que pueda haber alguien en prisión por un delito que no ha cometido, ¿no? La verdad que da mucho miedo. Dicen que las denuncias falsas no existen. Sí, bueno, digamos, las cifras que arroja el Consejo General del Poder Judicial son aquellas denuncias falsas que acaban en condena. Como todos sabemos, iniciar un procedimiento de esta naturaleza pues es muy difícil, ¿no? Y el procedimiento al que yo me he enfrentado es muy difícil. Es un procedimiento en el que desde el primer momento se invierte de la carga de la prueba y se le presupone al denunciado, se le presupone que es culpable, ¿no? Uno es presuntamente culpable hasta que, si tiene la capacidad de demostrar su inocencia, pues finalmente resulte inocente, ¿no? Carlos, ¿por qué renunciaste a tu escaño de diputado? Yo renuncié a mi escaño de diputado porque quería demostrar desde el primer momento que yo era inocente. Yo no me escondí detrás de mi escaño, no me quise esconder detrás de mi aforamiento y me puse a disposición de la jurisdicción ordinaria para demostrar mi inocencia, que es lo que finalmente he tenido, gracias a Dios, pues se ha demostrado, ¿no? Cuando uno lee, Carlos, los detalles, las crónicas sobre tu caso, sobre la absolución, que nos imaginamos que están basados en los fundamentos de hecho de la sentencia, parece cualquier cosa menos un abuso sexual. Tu abogado llega a documentar 16 contradicciones. La persona que te acusa tarda 4 días en acudir a la policía y en esos 4 días, la misma noche, según tengo leído en las informaciones que doy por buenas, manda un mensaje a una amiga hablando de ti en unos términos que no son precisamente de condena y diciendo a ver si nos presenta más amigos. Sí, terrible. No quiero entrar a valorar la sentencia, pero es terrible, ¿no? Y que una denuncia de esta naturaleza pues destruye una carrera profesional de una persona, destruye una familia, la verdad que es terrible. ¿Vas a volver a la política? Bueno, yo actualmente soy profesor en un máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia y es verdad que esta denuncia me ha causado muchísimos problemas porque yo soy oficial del Ejército, digamos que es mi profesión, y yo tampoco he podido volver a las Fuerzas Armadas porque al estar inmerso en un procedimiento penal de esta naturaleza, uno cuando vuelve al servicio activo pues se le abre un expediente disciplinario y acaba suspenso en funciones, ¿no? Entonces, desde los detalles más absurdos hasta cuestiones más nucleares, una denuncia de esta naturaleza pues te trastoca la vida, ¿no? Y volviendo a las contradicciones que relató mi abogado... Hasta 16. Hasta 16, el fiscal relató 8 y 4 de ellas nucleares en su informe oral. ¿Eran complementarias, eran coincidentes con las de la defensa? Alguna era coincidente y otras, curiosamente, eran complementarias. Sí. Y lo que es terrible es que en un procedimiento, digamos, penal contra la libertad sexual, por ejemplo, no se retire la acusación, ¿no? Porque si un fiscal observa o advierte al tribunal de que en la práctica, en el plenario, en el juicio oral, pues advierte hasta 8 contradicciones, lo lógico es que retire la acusación, ¿no? Y esto es una práctica habitual en los juzgados, ¿no? Es muy difícil, casi imposible,
que en el plenario, después del juicio oral, pues el fiscal retire la acusación una vez se ha acusado en la fase de instrucción. ¿Se ha acabado aquí esta historia o vas a tomar cartas en el asunto? Bueno, ¿Te das por satisfecho con el fallo? Yo en su momento le interpuse una querella criminal a la persona que me denunció por la presunta comisión de un delito de falso testimonio. Un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla incoó diligencias previas y al advertir que había indicios suficientes de la presunta comisión de este delito de falso testimonio, admitió la querella a trámite y actualmente la persona que me denunció está inmersa en un procedimiento penal por falso testimonio. ¿Qué mueve a una persona para denunciar con falsedad a otra? Y no te lo pregunto en términos generales, sino en tu caso concreto. ¿Qué le movió? Buena pregunta. No lo sabes. Bueno, tengo mis teorías, pero permíteme que no quiero hablar de la persona que me denunció. Te preguntaba antes, no me has contestado si vas a volver a la política. Después de este fallo judicial, yo me he querido coger unos días de reflexión, sobre todo de desconexión, ¿no? Porque después de 1 año y medio de un proceso penal tan difícil, tan duro, en el que, a pesar de que en todo momento yo confiaba en que la justicia me iba a absolver, pero he estado en todo este momento con la espada de Damocles encima de mí, ¿no? Entonces, es que no puedo contestar a esa pregunta porque ni yo lo sé, ¿no? O sea que bueno. Hablábamos antes de Irene Montero y no lo hacíamos en unos términos anecdóticos, sino casi categóricos, y también de Adriana Lastra, otra persona que te acusa pasándose por el forro la presunción de inocencia de una persona. Sí, lo que estamos viendo en este país que no se respeta un derecho fundamental, o sea que, como es el de la presunción de inocencia. Yo en mi caso lo vuelvo a repetir, desde el primer momento se me ha negado ese derecho fundamental, he visto cómo ese derecho ha sido cercenado, ¿no? En numerosas ocasiones, la verdad que es terrible, ¿no? Y sobre todo que, vuelvo a repetir, estos procedimientos contra la libertad sexual o de violencia de género, el que es denunciado es presuntamente el culpable hasta que consiga probar su inocencia, ¿no? Antes era que todos éramos inocentes hasta que se demostrase lo contrario, ahora todos somos culpables. culpables. Se ha invertido claramente la carga de la prueba, ¿no? ¿Te has sentido abandonado? No. De hecho, quizá es la única lección positiva que extraigo de todo este sufrimiento, el apoyo que he recibido de mi entorno, obviamente de mi familia. Y hablaría de un 99,9% de las personas que me conocen, que han estado desde el primer momento apoyándome, arropándome, y la verdad que quizá en ese momento no era consciente de ese apoyo que tenía, ¿no? Y sin contabilizar todas aquellas personas anónimas o que yo no conocía, que desde el primer momento han contactado conmigo por correo electrónico, incluso de la universidad, han preguntado hasta conseguir mi teléfono y he recibido una oleada de mensajes en su momento de apoyo y tras el fallo judicial también. Cuando se habla, Carlos, de crisis reputacionales, se utiliza un símil y te quiero preguntar si lo ves acertado, que es un plato que se rompe en varios pedazos y luego se pega, se nota. ¿Es acertado ese símil? La reputación, una vez que se rompe, luego es difícil recomponerla, no por ti, sino por los demás. Bueno, vuelvo a repetir que todo mi entorno y la gente que me conoce, que desde el primer momento ponía la mano en el fuego por mí, esa reputación sigue totalmente indemne. Y aquellas personas que me han cercenado ese ejercicio de derecho de presunción de inocencia, lo que piensen de mí, la verdad que me importa poco. Carlos Fernández Roca, muchas gracias. No te voy a dar otra vez la enhorabuena, pero yo sí que creo que hay una fórmula que sí que se ajusta al caso concreto, que es mucho ánimo. Muchas gracias.